Hola a todos, bienvenidos a este análisis de una de las historias más extrañas y a la vez más geniales de la literatura universal. Hoy vamos a hablar de la metamorfosis, o como lo has titulado aquí, una realidad absurda. Sé que a veces pensar en un libro de hace 100 años suena a tostón enorme, pero os prometo que la historia de Gregorio Samsa es tan surrealista y encaja tanto con las presiones que vivimos hoy en día que os va a dejar flipando. Así que, vamos al lío. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Imaginaos por un segundo la escena. Os despertáis una mañana cualquiera, intentáis salir de la cama y de repente, ¡pum!, os dais cuenta de que os habéis convertido en un bicho gigante, literalmente. Un insecto del tamaño de una persona, ahí, tumbados sobre un caparazón durísimo y con un montón de patitas moviéndose a lo loco. ¿Qué es lo primero que pensaríais? ¿Gritar como locos? ¿Llamar a urgencias? Pues mirad, lo absolutamente absurdo de este libro es que a nuestro protagonista, Gregorio, le da igual su nuevo cuerpo de monstruo. Que va, su pánico real es en plan, ¡ostras, que voy a llegar tarde a currar y mi jefe me va a fulminar! Es de locos, ¿a que sí? Y la verdad es que esto ya nos da una pista gigante sobre la vida tan estresante que llevaba el pobre. Antes de seguir, un apunte rápido. Toda la información y el análisis que vamos a ver salen directamente de la edición de la Biblioteca Virtual Universal. Así tenemos una base súper sólida para no perdernos. Porque ojo, aunque hoy leáis reseñas por todas partes diciendo que esta obra es la cumbre de la literatura del siglo XX, en su día dejó a los críticos loquísimos, no entendían nada con tanto surrealismo. Pero bueno, con nuestra fuente clara, sigamos adelante. Y qué mejor manera de entrar en materia que leyendo la que es, sin duda, una de las frases iniciales más legendarias de la historia de la literatura. Dice así: una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Y ya estaría. Fin, sin explicaciones, sin un mago malvado de por medio, ni una maldición cósmica supercompleja. Kafka te suelta esta bomba directamente en la primera línea. Crea un tono de humor negrísimo y un gancho brutal que te atrapa desde el segundo uno. A partir de aquí, el libro pasa olímpicamente de explicar por qué se ha transformado. Lo que le interesa es bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pasamos a la síntesis de la historia. Una cronología del aislamiento. Para entender esta tragedia vamos a repasar la caída en picado de nuestro protagonista, paso a paso. Todo arranca en el día 1, claro, con el shock del bicho que acabamos de comentar y el jefe de Gregorio saliendo por patas al verle. A partir de ahí, la cosa se pone chunga. Hacia la cuarta semana tenemos un momento muy bestia, el famoso ataque de las manzanas. Su propio padre le lía a manzanazos para obligarle a meterse en su cuarto y encima le hiere gravemente la espalda. Llegamos al segundo mes y la familia, que está ahogadísima por las deudas, porque Gregorio ya no trae ni un duro a casa, decide alquilar habitaciones a unos huéspedes súper tiquismiquis. La tensión va subiendo hasta el tercer mes, donde llega el desenlace fatal, la muerte de Gregorio, completamente solo, abandonado y consumido en su oscura habitación. ¿Y el colofón? Al día siguiente la familia no está precisamente hundida en la miseria. ¿Qué va? Se van de viajecito en tranvía, sintiendo un alivio tremendo por poder recuperar sus vidas. Fuerte, ¿eh? Ahora entramos en las dinámicas de los personajes. ¿Los verdaderos monstruos? Ahora, lo que es realmente interesante de todo esto es fijarnos en quiénes son los verdaderos monstruos aquí. Si miráis en esta tabla cómo cambian las reacciones de la familia, es bastante descorazonador. Fijaos en la madre. Al principio, horror total y desmayos cada 2 por 3 al verle, pero al final es pura resignación y, sinceramente, alivio cuando muere. El padre es aún peor, pasa de una furia violenta a sudar olímpicamente del tema, durmiéndose en su butaca sin importarle su hijo. Pero ojo, la verdadera tragedia es la hermana, Grete. Tiene unos 17 años y al principio es la única que siente algo de pena. Es su única aliada, le limpia el cuarto, le lleva las horas de comida, pero al final acaba siendo la que más asco le tiene y la que ejecuta la traición definitiva. Es ella la que les dice a sus padres que tienen que deshacerse de él a toda costa. Y esto ilustra de manera brillante la ironía central de toda la historia. Por un lado, a la izquierda tenemos al Gregorio proveedor. Antes de convertirse en bicho, este chico era el pilar absoluto de la casa. El único que curraba, el que pagaba las deudas gigantescas de sus padres e incluso ahorraba en secreto para pagarle el conservatorio a su hermana. Pero a la derecha, el contraste te deja helado. El Gregorio carga. En el milisegundo en que deja de ser útil económicamente, le encierran, le atacan a manzanazos y le odian por consumir recursos. Vamos, que te das cuenta de que el amor de esta familia era totalmente transaccional. Si pagas, te quiero. Si no, eres un estorbo. Y esto nos lleva al siguiente punto. El cambio de la familia, recuperando el poder. Porque claro, Gregorio no es el único que muta. La familia entera sufre su propia metamorfosis. Y el canteo más grande es el del padre. Al principio del libro te lo pintan como un señor mayor, con sobrepeso, que lleva 5 años sin dar un palo al agua, tirado en la cama o arrastrándose en bata por el pasillo. Pero en cuanto Gregorio deja de traer la nómina, el padre pega un bajón, o más bien un subidón de agresividad tremendo.
Consigue un curro como ordenanza en un banco y de repente no se quita un rígido uniforme azul ni para estar por casa. Y es justo bajo esta nueva actitud de tipo duro cuando protagoniza esa salvajada que os contaba antes, el bombardeo de manzanas dejándole una incrustada en la espalda a Gregorio para los restos. Y bueno, si el padre ataca lo bruto con violencia física, la hermana te apuñala con las palabras. Fijaos en esta frase de Goethe casi al final de la obra que pone los pelos de punta. Tenemos que intentar quitárnoslo de encima. Hemos hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo. Os va a matar a los dos. Observad un detalle súper importante. Le quita totalmente la identidad. Ya no es nuestro hermano Gregorio. Para ella ahora es simplemente eso, una bestia o esa cosa. Al quitarle la humanidad con el lenguaje, ella solita se autoconvence de que abandonarle no es solo necesario, sino que es lo correcto. Lo que irremediablemente nos arrastra al final de la historia. Es un nuevo amanecer, un poco turbio, pero lleno de luz para los Samsa. Y es que el desenlace es súper liberador para ellos. En cuanto la asistente encuentra el cuerpo seco de Gregorio y lo tira a la basura, la familia pega un rebote de energía brutal. Se cogen el día libre, salen a pasear, el sol ilumina el tranvía, y de repente los padres miran a Grete y piensan, oye, qué mayor está, habrá que buscarle un marido. La vida sigue y ellos florecen de nuevo. Pero a nosotros se nos queda una cara de tontos increíble, porque sabemos que su renacer solo es posible cuando Gregorio desaparece hecho polvo. Llegamos ya a nuestra reflexión final. Lo absurdo de las expectativas modernas. Llegados a este punto podríais pensar, vale, esto es solo un cuento rarísimo sobre un escarabajo gigante, pero si le quitáis las antenas y el caparazón a la historia, lo que nos queda es un espejo gigante de ansiedades supermodernas y reales. Pensad en ese peso asfixiante de las expectativas de la familia, esa sensación de tener que sacar buenas notas o cumplir con lo que los demás esperan de vosotros para no decepcionar a nadie, o ese sentimiento tan típico de sentiros como un auténtico bicho raro en vuestra propia casa o con vuestro grupo de amigos, aislados en vuestra habitación. Y el miedo a la autoridad, el pánico que le tiene Gregorio a su jefe es exactamente igual a la ansiedad que da cuando tienes que enfrentarte a un profe súper estricto. En el fondo, Kafka nos está criticando esa presión tóxica de tener que ser siempre productivos, de no poder fallar nunca para que te valoren en la sociedad. Y por eso os quiero dejar con esta última pregunta, que es una buena bofetada de realidad, y resume el mensaje de Kafka. ¿Es el afecto de verdad incondicional o a las personas solo se nos valora por lo que somos capaces de producir y aportar? Es una idea incómoda, lo sé, de las que te dejan la cabeza dando vueltas, pero de verdad merece la pena pensar en ello la próxima vez que sintáis que el mundo os exige demasiado. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme a desentrañar esta locura del libro y nos vemos en el próximo análisis.